Pat Patterson, el hombre que nos dejó en 2020, he de decir que es menos reconocido de lo que debería. La verdad, el imperio de McMahon no se entendería sin su influencia y poder. Simplemente después de incorporarse a su equipo de trabajo de manera involuntaria o extraña, solamente Vince McMahon se quedó con el ojo del público. En sus inicios fue conocido por su papel de heel, e incluso antes de llegar a la WWF, tenía un personaje bizarro para la época, por el simple hecho de ser afeminado, y en algunas ocasiones llevar un poodle en sus entradas. De hecho, no había mayor problema, ya que en 1970 salió del closet. Esto es de admirar en una época muy diferente. Incluso él mismo no tenía temor en reconocerse como el primer luchador abiertamente homosexual. Ahora sí, llegaría a la empresa de McMahon en el año de 1979 y allí fue reconocido como el primer campeón intercontinental de manera misteriosa y polémica. Pero bueno, es un misterio del que el mismo Pat Patterson llegó a burlarse, pero eso no nos incumbe el día de hoy. Después de su retiro en 1985, Patterson se unió al equipo de trabajo de Vince tras bastidores, y es aquí donde juntamos todas las piezas de la introducción. Y antes de iniciar quiero recordarles esto. En 2016, Vince McMahon aseguró que Patterson no solo era su mano derecha, que lo había sido por los últimos 40 años, sino que también era su mejor amigo. Una amistad de 40 años que le dio mucho poder en el organigrama de la WWE durante décadas. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el escándalo de los Ring Boys, el abuso y poder de Pat Patterson. Comencemos. Llegamos a 1992, donde una bomba explotó para la WWF. Un joven llamado Tom Cole hizo pública su historia en la empresa de Vince McMahon, donde trabajaba como ring boy, que llegó en 1985. Él tenía labores de backstage bastante básicas, como ayudar a armar el cuadrilátero y lo que se le ofreciera a los oficiales de la empresa en cuanto a trabajos que niños de 13 años pudieran realizar. Pero había una personalidad extraña trabajando en el backstage de WWE. Hablamos de Mel Phillips, quien era un locutor de la empresa que tenía una obsesión enfermiza por cumplir sus fetiches con los Ring Boys. Incluso lo llegó a lograr en varias ocasiones. Pero no solo él. Aquí entra Pat Patterson. Te miraba cuando hablaba contigo. Miraba directamente a tu entrepierna. Le gustaba lamer sus labios y hacía gestos sexuales mirándote así. Ponía su mano en tu trasero y lo apretaba. Cosas así. Tom Cole sobre Pat Patterson. También confirmó que llegó a tocarle sus partes con tan solo 13 años. Pero no solo ellos habían sido acusados. El director de operaciones Terry Hoyle literalmente intentó abusar de él en 2 ocasiones. La segunda fue la más fuerte, directamente llevándolo a su casa y pidiéndole que tomara sustancias ilícitas para después tener relaciones sexuales. Cole se negó y esa noche durmió en la camioneta de Hoyle ubicada fuera de su casa. Al día siguiente fue despedido. De este modo, concluyendo 5 años en un niño. Sería hasta 1992 que hizo a un lado el miedo, contó su historia y demandó a Pat Patterson, Hoyle y Mel Phillips. Cuando se hizo público el escándalo, la WWE simplemente despidió al anunciador Mel Phillips, técnicamente a los 3, pero fue un bien queda descarado. Patterson regresó casi de inmediato y Hoyle no tuvo mayor castigo. Pero esto no es lo más triste, sino que a pesar de que Vince aseguró no saber del tema, un periodista del New York Post de nombre Phil Mushek aseguró que la WWE estaba al tanto de los fetiches del anunciador, pero simplemente le pidieron que se mantuviera alejado de los niños. Si crees que el chiste se cuenta solo, el remate culmina en que cuando WWF llegó a un acuerdo con Cole por solo $55,000 para librar el caso fuera de los tribunales y retirar los cargos, recontratarlo y pagarle su educación, también recontrataron a Mel Phillips. Esto a petición de Linda McMahon, bajo el argumento de que sintió lástima por el anunciador. El escándalo estaba muy lejos de terminar. Quizás creas que sí se arreglaron y no había ningún problema, sin contar que solo uno de los 3 abusadores vio consecuencias reales, pero WWE no cumplió como tal su parte del trato.
Cole fue amenazado y silenciado por Linda McMahon. Si reprobaba alguna materia, todo el apoyo sería retirado. Además de eso, Linda se encargó de dividirlo de su familia, con el argumento de que su hermano le lavaba el cerebro para acabar con el imperio de Vince McMahon. Eventualmente Cole no pudo con tanta presión que giró alrededor de su vida por 8 años y reprobó las materias. Ya no se presentaba a clases y obviamente se sentía brutalmente señalado. Se dice que Linda le dijo: "La oportunidad de tu vida es algo terrible para desperdiciar". Tiempo después, lo despidieron cuando les dejó de ser útil para librar el caso. Al parecer, estos demonios nunca se fueron para Cole, y por si no le creían, en febrero de 2021, a la edad de 50 años, Cole acabó con su propia vida. Su hermano sentenció en Twitter: "Mi hermano Tom se suicidó hace un par de horas. Vince McMahon y su esposa dejaron entrar a los abusadores de menores a sus empresas hace años e hicieron todo lo posible para encubrir lo que le hicieron a mi hermano. Espero puedas dormir esta noche, Vince. Nuestra familia sufre. Gracias". Probablemente sientas que nos desviamos. Todo lo contrario. Tom Cole fue un parteaguas increíble para sacar a la luz todos los abusos que ocurrían en el backstage de la WWE, y a pesar de que no se castigó a los otros dos de alto rango, dio lugar a más testimonios. Más personas se atrevieron a hablar y resulta que el mismísimo Patterson tenía muchísima cola que le pisen. Tom Hawkins, ex luchador de WWF, afirmó: "Después de aproximadamente 1 hora, le pedí a Patterson que me diera la oportunidad de estar en televisión para ellos. Me dijo en términos inequívocos que solo había una manera de trabajar en televisión para ellos, y era teniendo relaciones sexuales con él esa misma noche. Le dije que sentía que era libre de hacerlo como él quisiera, pero definitivamente no estaba interesado en participar. Él respondió reiterando que en ese caso nunca trabajaría en televisión para WWF. Cumplió su palabra". Murray Hodgson afirma que Patterson le dijo: "Entonces, eres el chico nuevo. Entonces, ¿a qué sabe usted?". Hodgson le respondió: "Tienes al tipo equivocado". Patterson replicó: "No si quieres mantener tu trabajo con nosotros". Obviamente mantuvo su postura y a los días, Hodgson fue despedido. Bruno Sammartino estuvo peleado muchos años con la WWE y de hecho se encargó muchas veces de ponerse en el lado contrario de los casos que involucraran a Vince McMahon. Este es uno de mis favoritos. En 1992, en un programa famoso de Larry King de CNN, Vince y él se vieron las caras. En el programa En su cara, Bruno insinuó de los abusos de Pat Patterson en backstage. El odio entre ambos ya era muy evidente y en ese momento a Vince se le nota muchísimo más a la defensiva. Personalmente me sorprende mucho que hayan logrado arreglar sus problemas, teniendo en cuenta que incluso lo llegó a mencionar en varias entrevistas. Barry Orton, de él no hablaremos mucho porque me gustaría dedicarle un video. Mientras, me limitaré a mencionar que era amigo de Tom Cole y uno de los Ring Boys que sufrió lo mismo que él. Incluso llegó a confirmar que cuando llegó a un acuerdo con WWE para retirar los cargos, lo dejaron incomunicado de la sociedad. Volviendo al tema, su testimonio asegura que Pat Patterson intentó abusar de él en un automóvil cuando recién comenzaba su carrera como luchador. También aseguró que Royal abusó de él con 19 años. Y sí, como deducirán, hablamos del mismísimo tío de Randy Orton. Aún así, no esperen que WWE le haga mucha mención. Jesse Ventura confirmó que había abuso de poder por parte de Pat Patterson y que incluso llegó a ser testigo de los incidentes de los Ring Boys, al menos en los intentos del ex campeón intercontinental. Pocos años antes de su muerte, Kamala publicó su libro. En él no solo confirma que Vince encubrió el uso de esteroides antes del escándalo, sino que también confirmó los abusos a los Ring Boys, señalando el abuso de poder de Pat Patterson. Hay muchísimos testimonios más de los abusos de Patterson, no solo a menores, simplemente buscaba conseguir relaciones homosexuales aprovechando su poder en la empresa con el luchador que a él le agradara. Y me gustaría cerrar el video con el testimonio que me parece más desgarrador, por lo que dice y más que nada, por lo que no dice. Hablo de Roddy Piper.
En 2014, Piper concedió una entrevista, la cual puedes encontrar en YouTube. En ella, se le pregunta sobre Pat Patterson, e inmediatamente su actitud cambia. Inicia a pensar, y primero aclara: Patterson no me agrada. El entrevistador luce sorprendido, y por el tono de voz de Piper, nota que esto va en serio. Entre silencios largos y tartamudeos se entiende: inicié desde los 15 años. Es un negocio muy difícil cuando eres joven. Yo era joven. Probablemente fue mi culpa. Era un niño muy pequeño. Se puso muy incómodo. Eso es todo. No termina por aclarar, pero simplemente concluye con: es un negocio difícil. Este video me lo pidieron demasiado en el lapso de un año, pero lo que me detonó a hacerlo fue el testimonio de Roddy Piper. Es muy duro ver al mismísimo Piper batallar para encontrar qué palabras usar cuando esa fue su especialidad. Simplemente con tantas personas confirmando los abusos de Patterson, es imposible decir que fue una buena persona. Se dice que McMahon por 40 años gastó millones para defender a su amigo, y si bien salió de la WWF tras el escándalo de Tom Cole, no recibió cargos, no se le tachó de nada. Simplemente regresó un año después y siguió cumpliendo con su creatividad para el wrestling, y los testimonios que dieron ex luchadores se sintieron como algo menor. Nunca se le castigó y hasta el día de su fallecimiento se le reconoció como una leyenda, a pesar del sacrificio del joven Tom Cole de hablar lo que ningún otro se atrevió en la época, porque esto mismo le provocó que la empresa lo presionara a hacer como si nada hubiera pasado, y más tarde que temprano, esto le terminó pasando factura, costándole su propia vida, incluso intentándolo varias veces antes, si saben a lo que me refiero. La más conocida fue en el año de 2012 cuando falleció Mel Phillips. Cole aseguró que iría a confrontarlo a como dé lugar. Quiero concluir con algo que me parece abismalmente perturbador, y si lo quieres llamar oscuro, está bien. Encontré un artículo del año 1993. En pleno escándalo de los esteroides, el abuso sobre Rita Mari y el abuso sobre los Ring Boys dejaban entrever que este podía ser el final de la WWF, cosa que no solo no pasó, sino que también libraron casi sin problema. Solo recordándoles que Cole retiró su denuncia y Rita Mari nunca hizo una, por lo que no se pudo encontrar. Yo opino que otra cosa pudo ser si estos tres factores eran llevados a un proceso judicial completo. A final de cuentas, nuestra realidad dicta que simplemente nada pasó. Antes de irme, les dejo un clip de Terry Funk atacando a Mel Phillips. Cuenta la leyenda urbana que Terry se salió del guión y le dio una paliza porque vio en backstage algo que no le agradó. Esto se fortalece porque se nota a Vince McMahon verídicamente confundido, y de hecho, este clip fue sacado de la WWE Network junto con Phillips en su presentación de WrestleMania. Saca tus propias conclusiones. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. No temas, es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este caso, sobre Pat Patterson, qué opinas sobre él, sobre el incidente de los Ring Boys, lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.